Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. El alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué está allí? Los sentimientos, las emociones, la voluntad, está allí en el alma. Usted no ha escuchado a la gente que dice, que me dolió hasta el alma. ¿Por qué? Porque en el alma que están los sentimientos, las emociones. Abre su Biblia en Efesios 2:3. Efesios 2:3. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El alma tiene deseos. El alma tiene deseos. La carne tiene voluntad. Nosotros decidimos si hacemos la voluntad de la carne o hacemos la voluntad de Dios. Amén. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad ¿de quién? De la carne. Es decir, que en otros tiempos hacíamos la voluntad de la carne. Por tanto, hoy tú decides si tú quieres hacer la voluntad de Dios o quieres hacer la voluntad de la carne. Cuando te levantas en la mañana que te despiertas, el Espíritu te dice, levántate para que ores. Y la carne te dice, duerme 5 minutos más. Y comienza esa lucha. Y el Espíritu te dice, levántate. Y la carne, 5 nada más. Y usted vuelve y se acomoda. Y se pone otra vez la cobijita allí. Y cierra sus ojos. Y cuando usted viene a ver, no fueron 5. Fue 1 hora. Y cuando usted se levanta, usted dice, ay, ya es tarde, el desayuno, la hora de ir a trabajar, ¿qué es esto? ¿Y quién ganó allí? La carne. Hicimos la voluntad de la carne, ¿verdad? Entonces somos nosotros quien vamos a decidir si hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de la carne. Anote allí, el alma trabaja con la carne. El alma trabaja con la carne. La carne y el espíritu se oponen entre sí para hacer lo que tú no quieres. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso es entender que la voluntad de Dios es ¿cómo? Es agradable. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta. Pero ¿por qué todos no lo hacemos? ¿Por qué? Si es buena, si es agradable, si es perfecta. Porque nos domina ¿qué? La carne. Amén. Entonces debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Pero para poder hacer la voluntad de Dios, primero me dice que debo de ser transformada por medio de la renovación. Primero debo ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder hacer la voluntad de Dios. Al renovar la mente, puedo influenciar de manera positiva al alma. Anote allí, para saber la voluntad de Dios, debo de renovar la mente.
Para poder saber cuál es la voluntad de Dios, debo de renovar mi mente. Por eso es que la palabra dice que no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que te presenta el mundo, sino que seas transformado, sino que haya un cambio a través de ¿qué? De la renovación de vuestra mente, de nuestros conocimientos. ¿Con qué puedo renovar mi mente? Con la palabra de Dios. Amén. Cuando vamos a la palabra, cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos renovando nuestra mente. Pero ¿será que si yo tomo la Biblia y digo, bueno, voy a renovar hoy mi mente, y agarro un versículo y dice, velá y orá para que no entre en tentación? Ya renové mi mente. Ya lo leí, ya hoy la renové. No. Debo de meditar la palabra de Dios. ¿Y qué es meditar? Dice, meditar es conversar consigo mismo. Meditar es conversar consigo mismo. Cuando meditamos la palabra de Dios, vamos a tener conocimiento que vamos a poder aplicar en nuestra vida cotidiana. Meditar la palabra de Dios es mantenerse con ese conocimiento en nuestras vidas. Si yo por lo menos hoy leo este versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué hago? En el transcurso del día comienzo, debo de velar, debo de tener cuidado, porque el enemigo, si me dice que debo de velar, ¿verdad? Estar atento. ¿Por qué? Porque él anda buscando como león rugiente a quién devorar. ¿Sabes? Se me puede presentar la tentación, se me puede presentar una situación donde el enemigo va a querer, ¿verdad?, que yo haga la voluntad de él. Entonces debo de velar, debo entonces de meditar la palabra de Dios, porque al meditarla, al estudiarla, yo voy a tener conocimiento para poder aplicar en cualquier situación que yo esté viviendo. Entonces muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Y muchas veces creemos que estamos haciéndolo bien y no es así. ¿Por qué? La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que necesitamos estudiar la palabra para poder ser renovados, para poder ser transformados. Amén. A través del estudio de la palabra. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Es un vivir, es permanecer, es una constancia. Andar no es nada más que voy a estar en el Espíritu cuando esté en la iglesia, o nada más el momento de orar y cuando me levanto de orar peleo con todo el que se me venga por delante. No, es un vivir, es parte de mi vida. Debo de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. ¿Cuántos han tenido malos deseos? Todos, hermano, todos hemos tenido malos deseos. Pero ¿sabes qué? No debemos de satisfacerlos. Amén. Ellos van a venir, pero no los vamos a satisfacer. Vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo para decirle a la carne, no. Amén. Mateo 26:41 dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero dice, la carne es débil. La carne es débil a la tentación. Y para que la carne no ceda, tenemos que entonces buscar llenarnos del Espíritu. Amén. Necesitamos buscar del Espíritu, porque dice que el Espíritu a la verdad va a estar dispuesto. Entonces muchas personas ceden. ¿Por qué? Porque no alimentan su espíritu. Debemos de entender que para poder
decirle no a los deseos para no satisfacerlos, debo de consagrarme. ¿Y qué es consagrar? Consagrar es apartarse para Dios. Amén. Que cuando venga la tentación, tú digas, no voy a ceder, porque yo he sido apartado para Dios. Yo he sido apartada para Dios. Amén. Entonces no voy a ceder a los deseos de la carne. Gálatas 5:17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, que dentro de nosotros hay una guerra continua. Es decir, el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. El espíritu pelea contra tus deseos de la carne. Él va a pelear. Es por eso que nosotros necesitamos andar en el espíritu para poder vencer la carne. Gálatas 5:18 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía. ¿Qué es un guía? Es alguien que te va a indicar por dónde tú vas a caminar. Es alguien que va a caminar contigo y te va a enseñar el peligro. Te va a enseñar los límites. Hasta dónde debes de llegar. Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Amén. A diario necesitamos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame en todo lo que vayas a hacer, en todo, hermano. Cuando tú vas a tener cualquier conversación, dile: Espíritu Santo, guíame, dame tu sabiduría. Cuando vayas a salir de tu casa, ponte en las manos. Yo en las mañanas, siempre cuando estoy orando al Señor, yo pongo desde mis nietos, mis hijos, mi esposo, mi vida, mi familia, mi papá, mi mamá, a todos en las manos del Señor. Digo: Señor, guarda su salida. Espíritu Santo, guárdalos, llévalos con bien. Guíanos. Amén. Guíanos de no tomar un camino incorrecto. Guíanos de no tomar una decisión incorrecta. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Esta carrera es imposible sin la guía del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:19, 20 y 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El versículo 19 comienza diciendo: y manifiestas son estas obras. ¿Son qué? Manifiestas. ¿Por qué? Porque las vamos a ver, ¿verdad? Cuando una persona anda enojada, ¿será que usted se da cuenta? Sí, hermano. Cuando una persona anda de contienda en contienda, ¿se manifiesta eso? Sí. Entonces dice: y manifiestas son estas obras de la carne. Amén. Y dice el versículo 21: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también dice: os amonesto, como ya lo he dicho antes. Yo me imagino que ya le había amonestado igualmente. Entonces las personas continuaban, pero seguimos amonestando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que caminemos por el camino correcto. Amén. Haciendo la voluntad de Dios y no la de la carne. Porque son obras, no es fruto, obras de la carne. Amén. Una cosa es practicar algo y otra cosa es que un día tú cometas un error. Dice que los que practican tales cosas,
¿Qué es una práctica? El que practica un deporte, ¿qué lo hace? Es algo constante, perseverante, está allí. Entonces dice, el que practica. ¿Sabe? El que anda todo el tiempo en pleito, ya eso es, hermano, una práctica. Ahora que usted cometió un error, tuvo un problema con alguien, usted se arrepintió, reconoció, se apartó. La Biblia dice que el que se aparta alcanza misericordia. Pero si usted tiene un problema con esta persona y mañana lo tiene con aquel, y mañana lo tiene con el otro y no le importa, ¿se vuelve qué? Una práctica, ¿verdad? Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos practicando en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Sabes qué? Cuando una persona practica el pecado, pierde la sensibilidad. Llega un momento que la persona peca y ya no le importa. Y la persona dice, yo estoy bien. No, yo estoy bien con Dios. Y no le habla a medio mundo y está bien con Dios. Yo he escuchado personas, hermano, no le habla a poco gente, tienen enemigos y dicen, yo estoy bien con Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque la práctica del pecado, la persona pierde la sensibilidad. El enemigo los cauteriza, hermano, y los lleva a pensar de que ellos están bien. Amén. Pero la palabra dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. El versículo 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es ¿cuál? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu. Cuando tú buscas el Espíritu te va a llenar de estos frutos. Así como son manifiestas las obras de la carne y se ven, que las personas puedan ver en nosotros los frutos del Espíritu. Amén. Que las personas puedan ver que en nosotros hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Tú no escuchas a personas que llegan a una casa y dicen, Dios mío, en esta casa sí hay problemas, contiendas, una pelea todo el tiempo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está en una casa así? No, hermano. ¿Cómo puede evitar el Espíritu Santo en una casa donde todos son enemigos, se gritan, no se hablan? Entonces, debemos de pedir al Espíritu Santo que llene nuestras vidas y que podamos dar frutos, que se puedan ver los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice que no hay ninguna condenación para los que no andan, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan ¿cómo? Conforme al Espíritu. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que crucificar esta carne. Amén. Tenemos que día a día crucificar esta carne, crucificar los deseos de la carne. Amén. Los deseos van a venir, hermano. Van a venir. Mire, eso es como cuando una persona ayuna y eso todo el mundo le dice, mira, ¿quieres comerte algo? ¿Tú no le ha pasado? A mí me ha pasado yo a veces, yo salgo los miércoles al mercado y yo no como nada en el mercado. Yo no como nada de lo que ven en el mercado. Yo digo, no, yo espero llegar a mi casa a desayunar o desayuno en la panadería. Pero entonces cuando a veces hacía los ayunos los miércoles y me iba al mercado y pasaba por un puesto de empanadas, sí se ven sabrosas esas empanadas.
Y pasaba por él y se veía sabroso el jugo. Veía todo sabroso, hermano. Todo lo veía, la carne me pedía. Entonces, los deseos de la carne van a estar allí, se van a presentar, pero somos nosotros los que decimos si lo vamos a satisfacer, sí o no. Somos nosotros que vamos a decidir si vamos a andar en el Espíritu. Amén. Recuerda que ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Amén. Entonces, si tú no quieres estar en condenación y quieres estar en bendición, debemos de caminar en el Espíritu. Que el Señor les bendiga. Amén. Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural.